Si existiera una sustancia que te hiciera ser siempre joven y que desbloqueara tu ADN para tener la mejor versión de ti posible, pero que también tienes que ser tú, quien eres ahora mismo, con tus defectos y con todo lo que has vivido, sin excepción, una semana siendo joven y una semana siendo tú, ¿la tomarías? Hoy vamos a hablar de una película que promete mucho, pero entrega, bueno, algo que por todos los conceptos de alguna manera hizo que muchas personas ni siquiera terminaran de ver esta película en una sala de cine. Sí, estoy hablando de una obra que visualmente es magnífica cinematográficamente y un regalo para los amantes de los buenos planos que hay en el cine, pero que sí, lamentablemente no todos, y de hecho yo me atrevería a decir que una gran mayoría, no lo van a poder digerir bien. Y todo gracias a los efectos de la sustancia. Qué buena onda ver de nuevo por acá en una reseña, opinión, crítica más de este canal. Y no sé ni qué expresión hice cuando salí de la sala de cine. Ni sé qué expresión hacer ahorita. Y las personas que la vieron conmigo y estaban en la misma sala tampoco sabían si reír o llorar. Y yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál ha sido la película que en una sala de cine te ha hecho sentir más mal? Ya sea por lo desagradable que estés viendo o por lo mala que es. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Coralie Forgave, directora y guionista francesa conocida por su versatilidad para ofrecer historias impactantes como Venganza Siniestra o Reality Plus. En esta ocasión llega con una idea que en concepto es bastante interesante y que de hecho cuando ves el tráiler quizás vayas a tener la percepción de la realidad bien alterada cuando descubras finalmente que no es tanto así. Y vas a salir con una expresión totalmente diferente cuando termines de ver. Y si es que terminas. No me hago tampoco responsable de que si creas que es buena o no, porque en general no creo que lo sea. Tú, pero mejor, en todos los sentidos. Esa es la promesa. Un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego, más joven, más bello, más perfecto. Vale, voy a tratar de ser objetivo, pero al final ya saben que cualquiera puede tener una opinión diferente y de hecho hay mucha variedad en este tipo de películas con las opiniones. Te digo de una vez, obviamente yo sé que tiene aspectos magníficos, que los voy a explicar, como para mí también existieron aspectos que te voy a explicar, que hacen que le dé la calificación que le voy a dar al final, valorándola todo en su conjunto. Empecemos con lo positivo. La sustancia es sin duda una maravilla visual. Los aspectos estéticos están increíblemente bien cuidados, desde los paisajes oscuros y opresivos que están más relacionados en la vida con el concepto que tenemos tan marcado de la edad, de lo que significa no querer tu cuerpo cuando ya estás grande, viejo, etc. Y en esta ocasión, en una especial protagonista como lo es Demi Moore, la directora hay que reconocer realmente que no tuvo para nada miedo a arriesgarse y absolutamente nada en mostrar realmente cómo una industria como Hollywood, y en realidad no solo Hollywood, trata en una época que realmente no queda muy claro muy bien cuál es, pero creo que todos nos hacemos una idea, en donde arrastrando esa sociedad de los 80, 90 con un machismo a todo su esplendor y mostrando en escenas que, ojo, lo decimos de una vez, es una película clasificación C, que tiene mucha relación con el aspecto del cuerpo humano. Así que no se oculta nada de lo sin corazón, sin empatía y sin alma que puede ser una sociedad con las mujeres, viéndolas como un producto que sirve tantos años y que puede ser reemplazable, pero haciéndole ver que no lo es. Claro, solo durante su edad de juventud. Algo que duele bastante de ver, pero que está hecho con totalmente toda la intención durante toda la película. Y así consigue darte este sentimiento de entre rabia, desagrado e incomodidad. Visualmente, hasta estos planos tan bellamente ejecutados que parecen sacados de un sueño lúcido o bien de una pesadilla según se vea, en términos de cinematografía, la sustancia nos muestra un poco de cómo se juega con los zooms, la versatilidad que pueden dar unas tomas que juegan con la analogía de la historia que es la sustancia.
algo que es capaz de dividir el ADN en dos y crear para ti otro cuerpo joven, al que hay que decir la verdad, que si bien hay planos increíblemente espectaculares visualmente, hay otros que se les pasa bastante la mano, como si fuera una secuencia infinita de reciclaje. Una secuencia bastante repetitiva, que es estar viendo en una parte de la película cuerpos, iluminación, baile, nalgas, labios, escena en regadera, brazos, nalgas, ojos, comida extremadamente cerca, literal, masticándola a nivel zoom, como si la cámara estuviera aquí. ¡Nalgas! 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 Y esto puede ser molesto, entendible, para muchas personas también. Sin embargo, esta película se atreve a ser original, tomando bastantes riesgos y jugando con encuadres y composiciones que mantiene tu atención en la primera parte de la película. Pero no así, amigo, cuando la trama empieza a desmoronarse. Y créeme, se desmorona en una relación en lo que tiene que ver con una película de este estilo. Una película de este estilo en relación con el público general. Porque hay de películas para una audiencia en específico y hay de películas para audiencias generales. Esta película es para una audiencia en específico. Y si la ven personas generales, te aseguro que la van a reventar. Muchos se van a ir de la sala de cine. Déjame decirte que no todo lo malo o la razón de que muchas personas deciden dejar de verla se debe a lo desagradable que puede llegar a ser este film, como las imágenes que acabas de ver. Hablando ahora sí de que visualmente, gracias a sus géneros que son terror, ciencia ficción, pero que si vamos a los subgéneros, evidentemente les sacamos, y los que la describen mejor son terror corporal, sátira. El tema es que más de la mitad de la película, a pesar de tener desde un principio una premisa interesante, va pasando por un downgrade en cuanto a la dirección y al ritmo que va presentando, porque tiene imágenes y secuencias tan repetitivas que sientes que no estás yendo a un punto final, a un punto de quiebre, a un lugar en específico, a un objetivo pues concreto más allá de lo superficial que sí nos deja en claro el mensaje que tiene este film, en donde no vemos mucha versatilidad en el vestuario, uso excesivo del mismo soundtrack. En una gran parte de la película no hay música, no hay diálogos, se entiende la idea, pero sí, hace en general que el film se torne un poco aburrido, a pesar de tener una idea y composición bastante originales y actos precisos. Aunque claro, eso sí, no podemos hablar de la sustancia sin mencionar el body horror, un género que aquí se explora a profundidad, y cuando digo profundidad, lo digo de manera literal. Si eres de esos que disfrutan viendo cuerpos distorsionados, piel desgarrada y un constante goteo de sangre por todas partes, entonces estás de suerte, porque en esta película el body horror no es un complemento, es el plato principal. Y estamos hablando de hasta referencias a nivel La Mosca, La Cosa y los peores monstruos que te puedes imaginar. Bueno, en realidad aquí en la película solamente hay uno, pero en las escenas esas no nos referimos, porque hay que hacer una clara diferencia entre lo que es el gore y el terror corporal. No sé si era el objetivo de esta película, pero yo creo que sí ha conseguido crear escenas de las más desconcertantes, incómodas, y por supuesto lo que yo creo que sí consiguió, tener una criatura que, te lo puedo asegurar, está dentro del top 5 monstruos más feos, horrorosos, que te dan hasta ñáñaras, que han construido con un nivel claro altísimo de maquillaje, entre maquillaje y CGI, que madre mía, top 5 más feos que he visto en la historia del cine, ¿eh? Ahora, si eres alguien sensible o simplemente no disfrutas que te bombardeen con imágenes grotescas de cuerpos, pues sí, puede ser también desmembrados, porque incluso para quien disfruta esto, para gente que lo disfruta, creo que incluso puede llegar a ser un poquito exagerado. Otro punto menos, ya que esto estira de más esa sátira que en la parte final literal hace que se pierda todo lo construido y termina tirando a la basura su enfoque serio por algo más cómico. Pues bueno, quizás la sustancia no es para ti, ni para mí, ni para muchos. Es una película desagradable a la vista, de esas que te hace apartar la mirada del televisor y preguntarte: ¿por qué rayos estoy viendo esto? ¿Pagué para sentir esto? ¿Realmente necesito ver este plano final cuando ya entendí el mensaje y había quizás otra forma de expresarlo? Pues sí. Una de las razones por las que pudiste quizás seguir mirando es por el exceso de morbo que hay dentro de este film, y que dentro de la historia de la sustancia vemos en todo su esplendor el talento actoral de Demi
Moore. En lo que sí, seguramente es una de sus mejores actuaciones. También, sin mucho diálogo, pero grandes expresiones faciales. Y sobre todo, cómo vemos su derrumbe. En esta alegría de cómo una sustancia te puede llevar a la ruina. Ojo, también muy buena analogía. Una sustancia. Sustancia, ¿entiendes? A la depresión y al maltrato físicamente de tu cuerpo, la cual siempre termina acabando con tu vida. Y en donde le damos también palomita a Sarah Margaret Qualley, quien complementa muy bien el trabajo dual que hacen ambas actrices. Y si hablamos también de eso, porque la montaña rusa, madre mía, porque la película es una montaña rusa de emociones y visual, más negativa que positiva, mi opinión, las actuaciones sí son de otro nivel. Pero la ejecución, que realmente solo se pone interesante en un cuarto de la película, pues no termina de balancear tan positivo, porque lo visual no te puede salvar, ni las actuaciones, o sea, todo lo bueno en su conjunto, no te puede salvar cuando tienes un problema tan grave en lo interno, ya que poco a poco se convierte en una especie de sátira pretenciosa que parece disfrutar incomodando, pero no de una manera inteligente. El humor negro es tan elevado que roza sobre todo al final con la palabra ridículo, en una alegoría final a, sí, los ridículos que también nos vemos cuando nos ponemos cookies con el tema de la edad. Amigos, solo sé tú mismo y disfruta de la vida. Con la pregunta de, ¿es una crítica social profunda o simplemente es un mar de sangre en el que cada vez se sube más al tono satírico? La sustancia es un film con una idea magnífica, bastante descontrolada y con un arte experimental, entre terror psicológico, horror corporal, sátira y comedia negra, con actuaciones espectaculares y mensajes perturbadores bien planteados, pero en términos generales, con una conjunción de elementos cinematográficos mal balanceados. Simplemente decir que cuando salen los créditos te quedas, bueno, al menos a mí me pasó, con un lamentablemente feeling de que algo arruinó completamente lo que pudo ser una gran película. Así que pues yo por todo eso lo dicho y recomendando por supuesto no tomar sustancias a este film, yo le doy 2 estrellas como calificación personal, y pues es que no puede ser palomero porque te puedes atragantar. Yo creo que vámonos con lo regular.